Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo agregar el formulario para poder insertar nuestras preguntas con su respectiva respuesta. Entonces vamos a nuestro editor de código, sacamos nuestra terminal nuevamente y vamos a generar con ngg, ya lo hemos hecho varias veces, component en la carpeta components. Vamos a crear un nuevo componente que se va a llamar agregar pregunta. ¿Sí? Enter, esperamos unos segunditos, ahí se creó. Entonces desplegamos en este momento agregar pregunta.html, ¿sí? Y aquí vamos a generar nuestro formulario. Muy bien, vamos a borrar el código que hay ahí en este momento y vamos a empezar a trabajar con las cards de Bootstrap 4. Entonces vamos a escribir div.card, ¿sí? div.card header, todas estas son clases de Bootstrap 4 y vamos a escribir agregar una nueva pregunta. Muy bien, ahora vamos con el div card block. Después de este div y presionamos tabulador para escribir más rápido nuestro código. Vamos a escribir for. Dentro del for vamos a quitar el action y vamos a crear un evento de tipo submit en Angular 4. Sí, lo voy a llamar agregar pregunta. Muy bien, ahí está, perfecto. Ya dentro de nuestro formulario vamos a escribir la estructura de campos utilizando Bootstrap. div.form group. No me voy a detener mucho a explicar esto, puesto que en mi canal hay varios videos de Bootstrap, pueden revisarlos. Label, y en el for vamos a poner pregunta, y ya como texto, el que se va a ver en el navegador, texto de pregunta. Listo. Ese es el label. Ahora vamos a crear el input. Type, este va a ser de tipo texto, va a tener la clase de Bootstrap form control y vamos a crear un ng model de Angular, pero se crea de la siguiente manera, ¿sí? Igual pregunta. Muy bien, name, vamos a escribir su parámetro name y también le vamos a poner pregunta. Muy bien, control S para guardar y vamos a copiar todo este div desde aquí y lo vamos a duplicar con control C, control V, y aquí vamos a cambiar por respuesta, texto de respuesta, también de tipo text, y aquí vamos a llamarlo por respuesta y respuesta, control S. Por último, y antes del cierre de la etiqueta for, vamos a escribir nuestro botón de envío. Type, este va a ser de tipo submit, class btn primary value y vamos a escribirle enviar, control S.
vamos a ir a buscar el archivo agregar pregunta.component.ts y en la parte de arriba vamos a hacer el import de pregunta. Y eso donde está, ya lo hemos hecho varias veces, está en la carpeta modelos, pero entonces tenemos que devolvernos 2 carpetas atrás y entrar a modelos y al archivo pregunta. Muy bien, guardamos hasta ahí. Esto no es pregunta, o sí es pregunta, pero con mayúscula la P, porque de otra forma nos va a dar un error. Muy bien, y ya vamos a crear un output que es para la salida. Output pregunta agregada va a ser igual a una nueva instancia de event emitter, y le pasamos la pregunta. Muy bien, aquí nos está marcando unos errores, es porque en la parte de arriba, así como lo hicimos ahorita, toca hacer el import de output, ¿sí? Y también de event emitter. Ya con eso se solucionan nuestros errores. Nos faltaría crear debajo del ng-oninit nuestra función agregar, vamos a ver cómo le llamamos, agregar pregunta. Esta de aquí es la que debemos crear aquí. Agregar pregunta, esto es una función o un método. Vamos a decirle this.pregunta agregada punto emit paréntesis y llave, y dentro vamos a escribir texto, a ver, pregunta, dos puntos, this punto pregunta, como respuesta, dos puntos, this punto respuesta, coma, esconder, siempre va a inicializar siendo verdadero. ¿Qué es lo que nos falta? Aquí nos faltó antes del constructor, es decir, después de esta línea de código, declarar estos dos tipos de datos, el cual voy a llamar pregunta, va a ser de tipo string, y respuesta va a ser de tipo string. This respuesta como podemos ver nos está marcando un error. Vamos a revisar en nuestro navegador, nos dice que no se conoce la propiedad pregunta, no existe dentro del tipo pregunta. Vamos a revisar nuestro modelo pregunta TS y efectivamente se llama es texto, no pregunta. Entonces volvemos al archivo, aquí tenemos que cambiar por texto y va a ser this pregunta. Vamos a revisar, aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación funcionando y ahora debemos de ir a nuestro app.module.ts, vamos a buscarlo y aquí deberemos hacer el import de los forms, import forms module from
@angular /forms. Cerramos, aquí se me fue y cerramos la instrucción con punto y coma, pero nos faltó la comilla simple aquí, y ahí ya se solucionó nuestros problemas. Vamos a agregar también en el import de aquí de la parte de abajo, después del browser module, como necesitamos agregar uno, entonces vamos a poner una coma y vamos a escribir forms module, y quedaría sin coma. Control S para guardar, y deberemos volver a lista preguntas component, y antes de esta instrucción vamos a escribir para poder agregar el formulario, porque hasta aquí ya lo hemos configurado pero todavía no nos aparece en nuestra página. Entonces vamos a escribir app-agregar pregunta, vamos a llamar a nuestro componente agregar pregunta, y vamos a pasarle aquí el método pregunta agregada igual, y vamos a escribirle aquí agregar pregunta, ¿sí? Y vamos a pasarle el evento. Muy bien, guardamos, verificamos y ya nos aparece nuestro formulario para poder agregar las preguntas. Entonces vemos que está muy pegado a la primera pregunta, entonces vamos a dar un enter aquí, vamos a escribir un HR para que nos salga una línea, un divisor, y como podemos ver ahí ya nos aparece. Ahora vamos a nuestra lista pregunta component.ts, esta, y vamos a agregar una función después del ng-on-init que se va a llamar agregar pregunta, ¿sí? Esta es la función que nos va a permitir agregar la pregunta, va a ser del tipo pregunta, y ¿por qué lo estamos llamando aquí? No hay error porque ya lo tenemos importado aquí desde la carpeta modelos y pregunta. Y por ahora, para hacer una prueba, vamos a sacarlo en un log, console.log, y vamos a llamar a pregunta. Guardamos. Muy bien, y entonces aquí vamos a colocar test pregunta o pregunta test y respuesta test. Vamos a verificar, y como podemos ver undefined, verificamos test 1 enviar, dice que pregunta o texto undefined y respuesta undefined. Y si revisamos nuestro archivo agregar pregunta component HTML, tengo mal escrito el ng model, primero el corchete y después el paréntesis, y no como está aquí. Entonces vamos a borrar los paréntesis y lo escribimos dentro del corchete. Así de sencillo. Un errorcito como esto, si la aplicación no va a funcionar de la manera que esperamos. Control S para guardar. Muy bien, ahorita vamos a escribir test 2, le damos a enviar, y ahora sí, test 2. Hasta aquí lo estamos sacando por consola. Entonces vamos a volver a nuestro archivo y vamos a comentar este código, era solamente para testear, y vamos a agregar el código que nos va a permitir agregar esto al array, al arreglo
donde estamos guardando las preguntas con sus respuestas. This datos service, que fue el servicio que creamos anteriormente. Agregar. Pregunta. Punto y coma. Y vamos a llamar a pregunta. Control S. Como podemos observar, nos está marcando un error aquí. Entonces, si colocamos el cursor encima, dice que la propiedad o la función agregar preguntas no existe en datos service. Entonces vamos a datos service y debajo de obtener preguntas vamos a escribir esta función. Agregar pregunta va a ser del tipo, bueno, llamémosla pregunta, y va a ser del tipo pregunta, que ya lo tenemos importado en la parte de arriba, viene desde modelos pregunta. Ya dentro del cuerpo de la función vamos a escribir this.preguntas.push, que es como comúnmente agregamos un elemento nuevo a un array. Aquí lo vamos a utilizar, que es en JavaScript, en Angular, pregunta. Control S, ya debería solucionarles el error. Aquí revisamos nuestra aplicación, quitemos esta consola y vamos a agregar una nueva pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre tu mascota? Y yo le voy a llamar Rufo, por ejemplo, le doy enviar e inmediatamente se agrega, le doy mostrar y nos muestra. Así de sencillo, pero queremos que se agregue al principio y no al final. Igual estos datos no son persistentes todavía. Cuando yo refresque la página, ese nuevo elemento ya va a desaparecer. Todavía no lo estoy guardando en una base de datos, eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero entonces, para agregarlo al principio, lo único que debo cambiar es push por un shift. Control S para guardar y volvemos aquí. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? La vamos a colocar Rufo y le voy a dar enviar y ya se agrega al principio, ¿sí? Mostrar, y ahí está nuestra aplicación funcionando. En este video hemos agregado el formulario que nos permite agregar la pregunta con su respectiva respuesta. Nos faltaría hacer que esto guarde. Para este ejemplo lo voy a hacer en el local storage del navegador, y entonces de esa forma podremos guardar la información para que sea persistente. Es un poco más limitado en comparación de una base de datos real, ya fuera MySQL o alguna base de datos no relacional como Firebase, pero en este ejemplo lo vamos a hacer con local storage. Muchas gracias. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal Render2Web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y videotutoriales.